impresionante. Y hoy lo que vemos es que ya ese cambio se está implementando o está impactando en todas las áreas, en todos los negocios, no solo en los negocios de tecnología, ¿no? Como les decía, hoy es un negocio que está siendo un ritmo muchísimo, 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 una tecnología que está siendo un ritmo muchísimo más rápido que otras tecnologías. Pero hay algo que no me voy a detener ahora, pero es interesante. Si se quieren meter, después les voy a compartir el link del índice de Claude, que muestra que Argentina está muy atrasado. Hoy somos, creo que, el sexto país en Latinoamérica en implementación. Después yo tengo acá el link, se los voy a pasar, y está bueno porque lo divide por áreas para entender en qué posición estamos y todas las oportunidades, porque también eso genera una oportunidad. Hay países que están en un índice 5, 6, 7 veces más rápido de lo que Claude esperaba que implementen en su región. Argentina está a un 70% de lo esperado. O sea, realmente hay un porcentaje muy, muy importante de crecimiento. Y bueno, como les decía, a mí, yo creo que para entender qué es lo que estamos usando, tenemos que entender qué es lo que está pasando atrás. ¿Qué es un LLM o no? O sea, hace 2, 3 años ya estamos escuchando hablar de GPT, escuchamos hablar de Sonnet, de Opus, o sea, de los modelos que están atrás de Claude. Eh, pero a mí me sigue pasando que un montón de veces me dicen, Paz, ¿por qué yo tengo esto y me está dando un resultado distinto si las 2 veces que lo corrí, 3 veces? Y sigue pasando hoy, o sea, 3 años después. Y es muy importante entender que el LLM solo, que ChatGPT, o GPT, perdón, solo, Opus solo, eh, son modelos de lenguaje probabilísticos, no razonan, tienen un riesgo terrible solo sin contexto de equivocarse. Y es muy importante entender eso. Eh, ¿Cómo funciona esto para ir rápido? Predice la palabra siguiente. Entonces, imagínense esto, yo puse este ejemplo. La IA aprende lo más probable es que la palabra que le siga es los datos. Pero también la IA puede aprender de los errores, puede aprender de los humanos, puede aprender de un montón de cosas, pero la palabra probablemente sea que continúe es los datos. Ahora, si yo le empiezo a dar contexto, en un contexto de testeo, probablemente aprenda más de los errores. En un contexto en donde yo le estoy dando información, quizás aprenda más de documentos. Entonces, por eso el contexto es tan importante acá. Pero es importante entender que es un modelo probabilístico de lenguaje. Hace un par de años pasaba que le pedían cálculos matemáticos. Y imagínense que cuando yo pregunto 3 por 5 es muy probable que me lo diga bien, porque probabilísticamente lo va a hacer bien. Ahora, cuando yo le voy a pedir algo mucho más complejo, es un modelo de lenguaje. Entonces, se empezó a ver cómo utilizar el modelo de lenguaje para generar cálculos matemáticos. Entonces dijimos, bueno, el lenguaje matemático es, por ejemplo, SQL, listo. Entonces pidamos que genere un código y después que genere el código de matemáticas. Pero es importante entender que es un modelo de lenguaje. También para entender los errores que puede producir. Y cuando yo me refiero a esto, digo, esto que yo les decía, bueno, el contexto, lo importante que es el contexto para obtener un buen resultado cuando usamos un LLM, para mí se apalanca en 4 cosas muy importantes, que son las instrucciones, lo que venimos hablando hace años, que es lo que decimos el prompt, cómo nos dirigimos, cómo le explicamos el objetivo, el rol, y también el contexto, lo que yo decía, bueno, los documentos que le vamos dando, el historial que tiene. En un principio nosotros teníamos modelos que no tenían el historial, no tenían el historial de lo que nosotros le habíamos dicho antes. Entonces, bueno, ese contexto es muy importante. Los datos que utilizamos para alimentar nuestro modelo no entienden lo importante que es. Si nosotros le damos datos malos, datos incorrectos, probablemente la salida se degrade muchísimo. Entonces, poner foco en qué le estamos dando de datos es muy importante.
Y el último paso, y parece como algo técnico, pero no es algo técnico, y ahora voy a ir a eso porque es lo que vas, todo lo que vas a ir, es la arquitectura. Lo que cambió en los últimos tiempos, si se acuerdan al principio, decía, salió GPT-4, salió GPT-5 y ahora va a ser terrible. Hoy ya no nos centramos en el LLM. El LLM es solo una partecita y ahora nos centramos mucho más en el alrededor, en cómo el LLM está integrado en una arquitectura y cómo puede relacionarse de distintas formas. Y eso es importante entenderlo porque nos va a ayudar a entender qué usar, básicamente qué elegir. Hoy hay mucha confusión en qué elegir y cómo arrancar a utilizarlo. Entonces, lo que cambió, y lo que cambió sobre todo Claude, yo creo que Claude, porque Claude lo que hizo fue disponibilizarlo, ¿no? Yo siempre digo que el cambio más grande de GPT y la razón por la que creció mucho no solo fue por el modelo en sí, fue cómo lo disponibilizó para todos, ¿no? Lo que aceleró mucho el crecimiento. Y lo que hizo Claude fue disponibilizar la arquitectura, distintas formas de relacionarnos con el LLM. Entonces, pero esas distintas formas de relacionarnos con el LLM marcan y van a depender de qué es lo que nosotros querramos utilizar. Nosotros existe Cloud, digamos, como el chat directamente, y es muy útil. Y muchas veces consume muy poca cantidad de tokens. Después vamos a hablar, hoy es un punto importante, se está hablando del incremento de los costos, van a incrementar los costos. Eh, y entonces es decir, bueno, a ver, si yo quiero que sea mi copiloto diario, yo quiero redactar, quiero analizar un texto, utilizar un chat con buenas instrucciones y con buen contexto, es suficiente. Después está lo que llamamos RAG. Muchas veces lo van a escuchar. Y para mí el mejor ejemplo del RAG no es en Cloud, es en Google. O como usamos el LLM. Es como ahí cuando estamos preguntando, che, este documento, cuando usamos Notebook LM, es el claro ejemplo de un RAG. Tenemos documentos y preguntamos sobre esos documentos. Es el mejor RAG que existe, es NotebookLM. No existe mejor ejemplo simplificado de un RAG. Después del RAG se utiliza un montón de arquitectura, pero ese es el RAG. Tenemos documentos y le preguntamos de esos documentos y le damos el contexto de esos documentos. ¿Y qué nos permite? Que no está buscando en Internet, que no está buscando más información. Está entrenado para generar lenguaje y su contexto solamente son nuestros documentos. Por eso es tan bueno para utilizarlo, lo utilizan mucho en estudios jurídicos, muchísimo para evaluar reglamentaciones, para estudiar. La verdad que NotebookLM es el mejor ejemplo de un RAG. Y cuando queremos hacer eso, tenemos que ir a ese tipo de sistemas. Y después están lo que llamamos agentes, y los agentes no solo son de AI, quiero aclararlo, hay agentes que no utilizan inteligencia artificial. Ahora voy a explicar un poco lo que es un agente, pero vamos a los agentes de inteligencia artificial, que es lo que hoy nos interesa. Eh, ya el agente tiene un objetivo, ¿no? Entonces, y el agente normalmente lo que le vamos a empezar a dar son herramientas para que pueda cumplir ese objetivo y esos pasos. Y ejemplos de cómo desarrollar un agente, podemos desarrollarlo con Cowork, podemos desarrollarlo con Cloud Code, y ahí ya tenemos, el LLM está metido en un sistema donde le estamos pidiendo un objetivo, donde le estamos dando herramientas para cumplir ese objetivo. Entonces ahí ya decimos, bueno, yo necesito realizar cierta tarea que siga ciertos pasos, necesito hacer un análisis de esto, necesito generar un dashboard. Bueno, eso ya es un agente, ya directamente estamos hablando de un agente que tiene un objetivo puntual y el que nosotros lo estamos conectando con ciertas herramientas. Y después ya vamos a lo que llamamos sistemas de multiagentes. También en los últimos meses, hablamos mucho de que creo que hay una empresa, Human, que está hablando de que se conecta, de que tienen sus sistemas multiagentes, que son muchos analistas que se conectan entre ellos y que toman decisiones y que reemplazan a personas. Más allá del reemplazo de las personas, que yo no creo que vaya a suceder eso, siguen tareas muy repetitivas.
el sistema de multiagentes lo que funciona es cuando las tareas son muy complejas, hay que dividirlas. Entonces vos tenés agentes especializados y agentes orquestadores que vinculan todo eso. Y ya ahí nos vamos a procesos mucho más complejos. Y no tiene sentido que siempre vayamos a lo más complejo para hacer cosas simples. Entonces, por eso también la importancia de entender qué herramienta utilizar. Cloud también tiene ya una plataforma que es Cloud Manager Agent, que ya permite hacer, igual hay un montón de plataformas que ya permiten hacer sistemas de multiagentes. Acá un poco, eh, para decir, volver a repetir, ¿no? ¿Qué es un agente? Un agente recibe un objetivo específico. Entonces, después de recibir el objetivo, decide cuáles son los pasos, usa herramientas, cuanto más herramientas correctas vinculemos con ese agente va a funcionar mucho mejor y ejecuta la tarea para cumplir ese objetivo. Y ese agente no tiene por qué ser autónomo, ¿no? O sea, el nivel de autonomía se la damos nosotros y eso también es importante. Muchas veces se dice, bueno, voy a automatizar esto, voy a hacer que funcione por mí. Y no, depende del nivel de riesgo, depende del nivel de complejidad. Nosotros vamos a ir dándole cierta autonomía, vamos a decir, toma una decisión o dame un reporte para que yo tome la decisión. Eso vamos a decidirlo nosotros. Por eso es tan importante el humano en este desarrollo, el humano con criterio, con conocimiento de lo que está sucediendo. Solamente si nosotros sabemos, voy de vuelta, el para qué estamos haciendo las cosas, vamos a desarrollar cosas que son buenas. Y acá un poco la diferencia entre un agente y un sistema de multiagentes. El agente, como les digo, recibe algo puntual, un objetivo puntual. Pero imagínense si yo a una persona le digo que haga muchísimas tareas. Al final va a terminar haciéndolo mal. Porque se va a mezclar, porque va a tener muchas funciones, porque se le van a mezclar los objetivos. Entonces, cuando yo ya tengo un nivel de complejidad muy grande, ya lo tengo que desarmar. Acá puse un poco cómo funcionan en forma simple. Los sistemas multiagentes hay muchísimas formas de generarlos, pero normalmente funciona un orquestador, muchos analistas y a veces tenemos un agente que genera la respuesta. Pero para comprenderlo, básicamente, es dividir las tareas en distintos agentes. Eso es un sistema de multiagente. Y es re importante, funcionalmente, cómo es esa arquitectura, que lo tiene que diseñar a alguien que entienda del proceso. Eso mucho más se desarrolla en una empresa, ¿no? A nivel de compañía. Pero bueno, muchas veces, como voy a esto, de siempre pensar en lo más simple. Muchas veces a mí me preguntan, Paz, quiero automatizar y están pensando en utilizar inteligencia artificial siempre. Y a veces son automatizaciones que no necesitan inteligencia artificial, porque son pasos súper claros que sin inteligencia artificial se pueden desarrollar, que realmente no lo necesitan, o que con modelos súper simples y utilizando plataformas de automatización se pueden desarrollar. Hay plataformas, ahora voy a mostrar algunas, que sirven para automatizar procesos y consumen mucho menos. Voy de vuelta acuérdense que en un par de meses va a ser muy importante el tema de los costos. Hoy todavía los modelos, las plataformas están muy subsidiadas, o sea, todavía y Cloud ya no tanto, y Cloud, el que usa mucho Cloud se va a dar cuenta que si no lo usas bien, te quedas enseguida sin tokens. Entonces, y eso imagínense a nivel compañía. Entonces es muy importante optimizar eso. A veces tenés sistemas súper simples y podés utilizar plataformas para automatizar procesos donde quizás un LLM interviene nada más en una parte muy chiquitita. Después es un agente de AI, vamos a decir un agente de AI, donde ya los procesos son más complejos, donde quizás necesita ciertas herramientas para realizar su trabajo mejor y tomar ciertas decisiones. Y ya los sistemas multiagente eh, ya es algo, o sea, lo pensamos cuando realmente estamos hablando de algo muy complejo. Les doy un ejemplo. Donde yo trabajo, hay un proyecto muy grande en un área que pues, se puede comunicar porque es público, donde se está intentando armar un sistema de multiagentes para todo el área de recursos humanos, todo. O sea, entonces, ¿qué se está haciendo? Teníamos muchas soluciones por todos lados, bueno,
los vamos a vincular. Entonces voy a poner un orquestador que depende de lo que se pida, va a elegir el analista que utilizar. Eh, Resumiendo lo fácil, es mucho más complejo, pero entonces esos son los sistemas de multiagente. O sea, los sistemas de multiagente o sea, es para procesos mucho más complejos y el costo y el gasto de un sistema de multiagente es muchísimo más grande también. Cuando a veces también se desarrollan sistemas de multiagente, el tiempo de la respuesta es mucho más largo y te dicen, che, pero ¿por qué está tardando tanto? Y bueno, pero pará, se lo estamos delegando a varias etapas, se espera que el tiempo de respuesta sea mayor. Y un poco también vinculado con esto, y para ir más o menos redondeando, para poder empezar la práctica, es cómo nosotros nos vinculamos hoy con la inteligencia artificial en nuestro día a día. Voy de vuelta, para los copilotos diarios, o sea, donde nosotros le preguntamos, lo utilizamos para resumir, para armar más documentos. Ya después, bueno, automatizar procesos donde podemos hacer agentes de AI o automatizaciones simples, donde nosotros tenemos claro, ahí hay herramientas como NHN, Make, Zapier, que son muy buenas y sobre todo son muy buenas a nivel de costos, ¿no? Voy de vuelta. Muy buenas para aplicarlas y muy fácil. Y donde el LLM lo podés agregar en el momento, o sea, en la posición de la automatización que se necesite. Y son muy buenas para automatización y la verdad que son fáciles de aprender. Y después está lo que es el rediseño del proceso. Para mí la diferencia entre el rediseño y el copiloto, vamos a ver, es el copiloto, yo estoy usando la inteligencia artificial para hacer algo que yo ya tengo definido. Cuando yo rediseño, la inteligencia artificial es el corazón. Entonces, cuando yo rediseño la forma de tomar la decisión con inteligencia artificial, imagínense que yo antes tomaba una decisión basada en documentos y en reportes. Y ahora digo, no, ya no voy a tomar más la decisión. Voy a tener un agente que me va a recomendar, no sé, las 3 acciones más importantes y todos los días. Entonces, la idea no pasa a ser un copiloto en el que yo le estoy pidiendo asistencia en mi trabajo. El- la inteligencia artificial pasa a ser el corazón de mi proceso. Entonces, eso es un rediseño. O sea, estoy rediseñando la forma de tomar una decisión y ahí ya implica otro nivel de complejidad, pero que realmente para mí es el gran valor que hoy tiene la inteligencia artificial, que para mí está subutilizado. Hoy está mucho más utilizado el decir, tengo este proceso, quiero que me haga lo mismo que yo estoy haciendo, en vez de pensar cómo la inteligencia artificial puede cambiar la forma en que nosotros tomamos decisiones. Algunas herramientas también, cuando nosotros queremos escalar, a veces no Claude es muy bueno para lo que son las pruebas de concepto y automatizar y generar procesos o desarrollar tools para procesos concretos, ¿no? Cuando yo quiero escalar en una organización, ya necesito pensar en otras cosas. También en nuestra comisión se habló muchísimo de eso, que es lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, cuando yo quiero escalar en una organización, tengo un montón de cuestiones que yo tengo que tener en cuenta, que es importante tenerlas en cuenta, que son la seguridad, cómo voy a escalar, cómo voy a dar acceso a los usuarios, cómo voy a asegurarme de evaluar lo que yo estoy desarrollando, cómo lo voy a controlar. Y ya existen plataformas en donde si uno tiene conocimiento de inteligencia artificial, pero conocimiento funcional, yo no digo conocimiento de desarrollo, conocimiento de cómo funcionan las cosas atrás, puede ir a implementar esto perfectamente. Entonces yo puse tres plataformas que para mí son muy buenas en cada una de las áreas. En finanzas, Snowflake, en Cortex específicamente, en Workday, en recursos humanos y en Marketing Writer. Eh, en finanzas también está Jenny, está Looker, la verdad que hay un montón, pero que ya están entrenadas para eso. Y nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas parecidas, configurar los prompts, configurar los datos, armar la estructura de la gente, pero tiene todo el ecosistema armado para que vos lo puedas implementar. Y como enlazando esto, siempre, siempre, antes de empezar a pensar en la solución que quieren implementar, piensen en los datos que están utilizando, piensen cómo la gente va a acceder a esa información, quién puede acceder a qué información,
¿Cómo lo van a disponibilizar? Y sobre todo, lo primero que yo decía, el para qué están haciendo eso. Para mí, el para qué es fundamental. Y hoy no se está pensando tanto en eso. No quiero consumir más tiempo, así Ivy puede ir a la práctica, que creo que es lo que a todos les interesa, ver cómo esto lo llevamos a la práctica, lo llevamos a algo bien tangible. Eh, pero no quería dejar de nombrar esto y la parte de gobierno. Fue un tema que discutimos mucho en la comisión. Como hace 3 años, a mí me pasaba que trabajaba en EA y decía, y muchos alrededor me decían, no, bueno, pero no va a crecer tanto. Yo decía, sí, la verdad que viene a cambiar la forma de trabajar. Todos los que trabajamos en tecnología decíamos, che, esto viene a cambiar la forma en la que nosotros estamos trabajando y era difícil de explicar, digamos, lo que se venía y el nivel, digamos, de cambio que estábamos viviendo. Hoy yo lo que veo y lo que estamos viendo muchos es y se está discutiendo, se discutió en el Foro Mundial, eh, se, es, en el Foro Económico Mundial, es la parte de gobierno, ¿no? Eh, la adopción ya está, mostramos, o sea, la mayoría de las empresas hoy están adoptando. Lo que hoy está pasando es que está todo muy desorganizado. No se sabe qué es lo que se está haciendo, qué datos se están utilizando, cómo escalarlo. Hay duplicidad en agentes, eh, temas de seguridad, de compliance. Y lo que se está discutiendo en todos lados, en todas las empresas, y van a ver que en un par de años va a ser un tema central, es lo que llamamos gobierno. Sería una charla sola para hablar de gobierno, ¿no? Pero tengan en cuenta cuando estén desarrollando cosas, cuando estén pensando en soluciones, eh, cómo eso el día de mañana lo van a escalar, qué posibilidades tienen, cómo lo van a controlar, cuál es el uso, qué datos estoy utilizando, cómo voy a evaluar que lo que yo estoy haciendo está bien, cómo le doy explicabilidad. Es muy importante si yo desarrollo algo que tenga explicabilidad, que el usuario sepa por qué está generando lo que está generando. Y solamente se los dejo como punta porque es algo que discutimos mucho en la comisión. Como decía, yo vengo como representando la voz de esa comisión y de los temas que discutimos y está bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, yo un poco cierro. Esos son, les repito, yo soy muy partidaria de entender, de meterse, si quieren contactarme, escribirme para tener más información, que les comparta documentos. Eh, Estoy abierta a eso. Entiendan qué es lo que está pasando atrás. Y van a ver que cuando entienden qué es lo que les va a resultar más fácil de implementar, les va a dar más seguridad aplicar inteligencia artificial. Porque así como hay un montón de gente que aplica inteligencia artificial en donde no debería o está todo desordenado, hay muchas personas que no la aplican porque no tienen la seguridad de que lo que les puede llegar a generar es bueno, va a ser útil, o de poder tener control sobre lo que está generando, ¿no? Así que bueno, ahora le dejo el lugar a Ivy para que puedan empezar con la práctica. Así que muchísimas gracias. Gracias, Paz. La verdad que excelente. Y tenemos algunos comentarios en el chat que me parece interesante que los podamos abordar antes de pasar a Ivy. Eh, una pregunta es de Juan Pablo. Dice, me Dale. cuesta pasar a la capa de automatizar, entrar a N8N, etcétera, y no sé si es posible automatizar con WhatsApp. No, Chino, con WhatsApp pregunta. no. Pero para mí una plataforma más amigable es Zapier. O sea, la puse ahí en la presentación, después lo comparto para automatizar. Fíjense que en casi todas tienen instructivos, tienen tutoriales, algunos cursos, pero yo le he recomendado Zapier a personas que están y la verdad que les ha resultado bastante amigable. Así que si no, si quizás N8N no te resultó, igualmente también con Cowork se pueden automatizar un montón de cosas. También otra recomendación es arrancar de lo simple, arrancar con Cowork y después poder seguir para optimizar costos en Zapier. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta Permiso, ¿puedo para agregar Paz? algo? Que quizás le Sí, sirva a obvio. Juan Pablo. Para WhatsApp te conviene o ManyChat o hacer la automatización de Developers Facebook. Hay otras formas.
Pero para Sacó automatizar WhatsApp, pero no con directamente. WhatsApp. Yo entendí con WhatsApp automatizar un proceso. Claro, para realizar Ah, automatizaciones adentro de WhatsApp. Si tenés claro. ManyChat o directamente Developers Facebook. Ok, perfecto. Bueno, Judith, presentamos a Ivana. Sí, bueno, Ivana se llama Ivana Ortiz Recalde, ella es founder de IPCREA, es partner de empresas en la era de la IA. Es magíster en Business and Technology de UDESA y es AI Certificate en American Business College. Ella capacita a empresas y a profesionales en el área de inteligencia artificial, automatiza procesos y además de generar posicionamiento en LLMS. Ella es directora de la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Universidad de San Isidro. Ivana. Hola, mucho gusto. Bueno, arranco a compartir pantalla. Vamos a ir bien a la práctica de Claude. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a un evento en Estados Unidos de inteligencia artificial, entonces lo que vamos a ver hoy no solamente es una recomendación en base a lo que dice la Academia Anthropic, sino es cómo lo usan realmente profesionales y cuál va a ser el estándar de acá a 3 años para tener un trabajo de calidad. Digo, bueno, ya me presentaron, automatizo procesos, asesoro a pymes, capacito también a profesionales, ya vengo capacitando a profesionales de distintas ramas, desde ciberseguridad, biotecnología, de marketing, todos. Entonces, esto lo que vamos a ver hoy aplica para absolutamente, es completamente transversal a todos los profesionales. Para developers, en una parte puede diferir un poco, pero también lo estoy incluyendo. Pero bueno, yo voy a dar ejemplos más de la rama de negocio, porque quizás es lo que de negocios y marketing es lo que estoy más acostumbrada, dado que trabajo de eso, pero ustedes llévenselo a la práctica para incorporarlo a lo que a ustedes más les sirva. Bueno, ¿por qué Claude es la IA número uno hoy? Bueno, no lo digo yo, no lo dicen, no sé, líderes de opinión, sino que hay rankings de LLMS donde se mide, por ejemplo, cuál es la mejoría para chat, para video, para imagen, que lo que hacen es, uno le pone un prompt, ahí tiene la web para entrar, la tengo acá abierta, donde te dicen, esta es una, te dicen, por ejemplo, un ranking en chat. Claude va acá, si vas a imagen, probablemente esté ChatGPT o Gemini, todo depende para qué, ¿no? O sea, Claude es muy buena para trabajo creativo, también para programar como ChatGPT, pero bueno, todo depende, ¿no? Para qué lo usemos, pero tiene como características y posibilidades que vamos a ver hoy que otras IAs todavía están un poco más atrás. En casi todos los rankings aparece Claude como la uno y si cada vez, o sea, se ponen a investigar más el tema, cada vez hay más profesionales que lo usan. Esto es una sola web de ranking, pero en realidad hay un montón. Pueden ir como googleando esto que dice cuál es la mejoría para tanto. Bueno, esta es una web muy buena porque vos entras, le podés pedir un prompt y te va a dar dos resultados. Y uno vota, o sea, miden el tiempo que tardas en escribir, miden un montón de cosas y a partir de ahí dicen, bueno, este resultado fue mejor. También Claude, a diferencia de otras IAs, se diferencia porque se basa sobre una constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que no está entrenada para darte la razón, sino que es muy crítica con tu trabajo. En cambio, vieron ChatGPT, que muchas veces les pregunta cuál respuesta es mejor, A o B, y eso se basa en el entrenamiento de usuarios. Y quizás hay usuarios que la entrenan que no tienen un trabajo de tanta calidad, entonces está más entrenada como para que te guste y te dé la razón. En cambio, esto tiene como una de las reglas de la Constitución es como ser transparente, frenarte. De hecho, si te ve trabajando a altas horas de la noche, te dice es muy tarde, frena, desde eso hasta un montón de cosas más en el día a día. Tiene una ventana de contexto más extensa. ¿Qué significa esto? Que tiene capacidad de procesar más tokens o más PDFs o más información según cómo la pongamos, a diferencia de otras IAs. Gemini también está avanzando mucho en este sentido, pero bueno, Claude es la uno. También te permite trabajar desde Cloud Cowork y Code con archivos locales de tu computadora. Entonces está muy bueno que hoy vamos a ver algunas técnicas, algunas mejores prácticas. Te permite modificar archivos que directamente están en tu computadora. Entonces, si algún día Cloud se cae o pasa algo, no perdés el trabajo. En cambio, si dependés 100% de lo que tenés adentro en ChatGPT, por ejemplo, te puede pasar que algunas veces es más difícil transferir la información. O si trabajás en Cloud Chat también. Hoy vamos a ver usos menos como populares, pero correctos y donde realmente es un trabajo de calidad con la IA que implican usar otras partes de Cloud fuera del chat. También Anthropic fue el creador del protocolo MCP,
MCP, ¿vieron cuando conectás una IA al Drive, una IA al, no sé, a Gmail? Bueno, ese MCP es como un conector que hoy también se está usando para monetizar contenido, que esa es otra cosa que vamos a ver por arriba hoy. Entonces, bueno, antes de arrancar, el resultado de calidad, más allá de todas las funcionalidades que tenga Claude, va a depender mucho cómo le pidamos el prompt, o sea, las instrucciones. Básicamente, podés saber toda la técnica, saber dónde, qué botón apretar todo, pero lo que recontra recomiendo es empezar a instruirse un poco más en todo lo que es cómo le escribo a la IA, porque a medida que avanza la inteligencia, se refina mucho más cómo le tenemos que pedir las cosas. Acá va algunos tips. Por ejemplo, la IA simula todos los procesos cognitivos humanos, o sea, los procesos cognitivos del cerebro humano. Entonces, en cada prompt decirle, escribirle, resolveme esto paso a paso. Le estás pidiendo que no se salte nada. Otra opción es decirle que ella misma, cuando te dé feedback, no decirle, no me gusta, esto era así, sino pedirle que se autocorrija y que se autopregunte, ¿tu respuesta es adecuada? ¿Qué cambiaría para que sea más útil? Entonces se va a autocuestionar a sí misma y probablemente te dé un resultado mejor. Otro tip es, bueno, como siempre es fundamental darle contexto de todo. ¿Quién sos? ¿Para qué lo necesitas? ¿Quién va a leer el resultado? ¿Qué tono querés? También otra técnica a implementar es darle ejemplos. Funciona muy bien con todo lo que es captura de pantallas. Por ejemplo, ustedes están resolviendo algo en algún lado, no entienden bien qué hacer o quieren llegar a un resultado. Bueno, captura de pantalla, vamos, se lo ponemos y le das ejemplos de cómo querés que sean las cosas o dónde está como tu traba para resolverlo. Otro tip es todo esto de los verbos. ¿Qué es lo que está pasando? A medida que avanza la inteligencia, se refina mucho más un montón de cosas. Entonces, aunque sean sinónimos, resumí, sintetizá, le activa una parte distinta a la IA del cerebro, como que el verbo define la operación. Entonces, supongamos que yo le digo, resumime este texto. Resumir es hacer algo más corto en realidad. En cambio, sintetizar implica una leve interpretación. Entonces, si nosotros le decimos, hay que tener mucho cuidado sobre qué verbo le ponemos y cada vez pensar en verbos más allá de los que nosotros solemos usar como hablamos. Em, por ejemplo, si algo me sale mal en un proyecto, en vez de decirle, ver que me salió mal, critícamelo, realmente decirme, auditame esto, usar otras palabras, decir, haceme una autopsia del punto de vista de por qué murió esto, o sea, qué fue lo que pasó, mucho más fuerte que decirle, decime que está mal de esto o corregímelo. Es muy importante también definir el formato de salida. Claude, como bien explicó Paz, tiene mucho. Vos le pedís algo y si vos le decís, haceme esto y quizás, o sea, si no le das contexto, te lo puedo hacer en un PDF, en un PowerPoint, entonces ahí gastas tokens, porque quizás yo no quería el resultado en un archivo, lo quería explicado en la pantalla y ya, o sea, no quería un archivo de lo que le pedí. Entonces, siempre decirle el formato de salida. Otra parte muy importante donde se baja la cantidad de las sumisiones es pedirle que te entreviste. Vieron que algunas veces ponen un prompt y te hace algunas preguntas. Bueno, una forma de ahorrar todo ese paso y de ir más al hueso es decirle, bueno, entrevistame para todo lo que necesites saber de esto, de este tema. Otro buen tip es, bueno, todo esto de asignar un rol, actuar como consultor, etcétera, esto cada vez funciona menos, o sea, está demostrado que empezar un prompt así ya no te da la calidad que te daba antes. Entonces, en vez de esta, se está recomendando decirle, por ejemplo, soy experto en tal tema, tengo que hacer una clase sobre esto, y así es como que le subís el nivel hacia lo que vos necesitas. En vez de darle a él el rol de experto, vos te pones como experta y le subís el nivel. Este es un muy buen tip para ir viendo lo que es comunicación con las IAs en general. Hay muchísimos más, pero esto como por si quieren llevarse, bueno, algún tip de acá, bueno, salgo, cómo arrancar a comunicarse mejor con las IAs. Bueno, vamos a arrancar. ¿Vieron? O sea, siempre les van a poder tener mucho mejores resultados si se descargan la aplicación. Para eso involucra una inversión de $20 al mes, es como ChatGPT, como Gemini otras IAs, de 17 a $20, no, o sea, tal cual cuánto es, pero bueno, más o menos así. Si van a la aplicación descargada, acá les aparece esta opción, les aparece Chat, Cowork y Code, ¿no? Cada una se usa para cosas diferentes. Pero hay un proceso, que es el que vamos a ver ahora, que es el que les va a dar un trabajo de calidad y les va a cambiar absolutamente la forma de usar la IA en general y de entender un poco más todo lo que realmente es trabajar con IA. Acá, bueno, un breve resumen. Chat en realidad se usa más para resultados rápidos, o sea, lluvias de ideas, respuestas directas. Uno entra, le pregunta, acá le pones captura de pantalla, por ejemplo, te trabaste haciendo algo, le podés poner acá, es mucho más rápido la devolución.
Esto es más parecido al chat de todas las IAs, de Gemini, de todo lo que puedan llegar a ver de ChatGPT en otras IAs. Luego está Cowork, donde te crea muchos mejores archivos, puede ingresar a carpetas locales de tu computadora, tiene tareas programadas, tenés subagentes, que ahora vamos a ver eso. Y es un espacio contenido y protegido de carpetas compartidas. Y después está Code, que en realidad, o sea, Anthropic te lo pone mucho como para desarrolladores, para todo lo que es IT, para desarrollar aplicaciones, pero hay una aplicación que vamos a ver hoy para las ramas sociales, o sea, para, que sirve, en realidad sirve para todos, para programadores también, pero es una nueva forma de trabajar que están adoptando todos los profesionales de trabajo de altísima calidad con Code, con Cloud Code, donde sería como una automatización de una estrategia, que la vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar por ahí, que quizás es la parte menos intuitiva. Nosotros estamos más acostumbrados al chat o a Cowork en general en el día a día, ¿no? Por el simple hecho de haber usado chat, no sé, muchas veces chat GPT, que fue quizás una de las primeras IAs que adoptamos. Y Code funciona de una manera distinta. ¿Alguna vez les pasó que empezaron una conversación nueva y tuvieron que explicar o sea, todo de vuelta? O que les gustaría ver cómo evolucionó algo o sea, algo en el tiempo, pero que la información esté dispersa en mil conversaciones, que querés tomar decisiones tácticas, pero que no conectan con ninguna estrategia mayor. O sea, supongamos que yo quiero tener 50 ventas más para diciembre, de ejemplo. Ojalá, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo quizás en julio hacer alguna acción que no me lleve a eso y que la esté co-creando con la IA. Y bueno, y hay una forma de hacer para saber cuál sería mi mejor norte y no hacer cosas random, cosas al azar. Sería automatizar una estrategia adentro de Cloud. También puede pasar, por ejemplo, que yo no sé cómo mi equipo está interpretando mi trabajo. Me pasó con el caso de una agencia de marketing que decía, le pasamos el brief del cliente eh, al guionista, al que tiene que hacer el anuncio en Meta, interpretó otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene como que no hay un documento maestro vivo que se adapta en el tiempo. Si alguna vez les pasó, por ejemplo, que querés hacer algo, pero 3 semanas después ni la IA ni vos se acuerdan dónde está o te encuentran encontrar las cosas, o le das, o que la IA te da un resultado o estrategia que no aplica a tu caso. O sea, te puede dar algo que vos no estás como realmente, o sea, que realmente no sea la mejor solución para vos, o puede ser que se caiga ChatGPT, Gemini o Claude, que a veces pasa justo cuando más lo necesitas. Bueno, si te identificaste con algo con esto, te tengo una buena noticia. Todo esto se soluciona con una metodología que vamos a ver ahora, que se arma en Cloud Code y sería como una automatización de estrategia y de generar una memoria acumulativa. Este es el primer paso, una vez que entras a Cloud, o sea, más allá de asignarle la memoria, el rol o que vos quieras, este sería el primer paso para un trabajo de calidad. Bueno, vamos a arrancar a verlo. Supongamos que esto es un PDF, ¿no? Lo rojo son las palabras. Bueno, la IA no te lee cada palabra. Te puede leer algo de acá, que es esto azul, algo acá y algo acá, pero quizás lo del medio también era importante. O sea, no te lee todo. Entonces, ¿cómo hacer para que la IA te lea absolutamente todo y no alucine y tome todo el contexto de tu situación que vos querés? Bueno, con algo que se llama Markdown, que son archivos en formato MD. Si ustedes, ahora vamos a ver bien todo lo que es skills y habilidades, pero si alguna vez ustedes crearon habilidades, vieron que siempre es skills.md. Claro, ¿por qué? Es por esto, para que te lea todo el contexto. Entonces, bueno, vamos a ver. El primer paso es crear una carpeta en tu computadora. Una vez que te crees una carpeta, vas a Claude, acá la parte de código. Aviso por las dudas que hoy puntualmente estoy con otra computadora, entonces acá no aparecen todas mis sesiones, pero yo esto lo uso día a día. Acá te va a aparecer la opción de de elegir la carpeta en la que en la que querés trabajar. Y acá hay que ponerle el primer prompt. El primer prompt se los dejo acá, que sería, en realidad lo que le estás diciendo es, vas a crear un archivo adentro de mi computadora, o sea, como dijimos, Code puede modificar archivos en tu computadora y puede crearlos, entonces lo que le vas a decir es, voy a crear un archivo en mi computadora que sea Marketing Strategy MD, o sea, en este formato. Le vas a decir, quiero que referencies este archivo cada vez que yo haga algo de marketing. Deja el archivo vacío por ahora y le vas a decir que querés que tu Cloud MD, que ahora vamos a ver bien qué es, querés que siempre referencie este archivo.
A partir de acá, hay que empezar, o sea, una vez que te diga, ya lo hice, tenés que empezar a correr una serie de prompts. Por serie de prompts me refiero a la metodología que vos usás. Por ejemplo, el primer prompt siempre debería ser sobre un overview, un panorama general de la empresa donde trabajás. Si querés hacer algo en marketing, el segundo prompt debería ser sobre quién es tu buyer persona. El tercero, sobre qué buyer persona priorizar. Así son entre 7 y 10 prompts según lo que vos trabajes. ¿Para qué sirve esto? Porque yo, supongamos que quiero, no sé, tener más clientes para fin de año o que quiero posicionarme en algo de lo que trabajo o que quiero evaluar el desempeño de mi equipo, que quiero ver, por ejemplo, la evolución de mi emprendimiento o que quiero tener siempre como una memoria de un cliente, yo puedo venir acá y decirle, bueno, pasó esto, agregame esto al archivo, le puedo decir, ahora borrámelo, le puedo decir, según todo esto que viste, eh, ¿qué me conviene hacer el mes que viene y qué no? Acá este es el primer paso hasta para las redes sociales, o sea, la idea es que esto te va a conocer tan bien, según todo lo que vos le pongas, que a partir de acá, recién ahí le pedís el contenido para redes sociales. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el contexto, toda la historia de tu negocio, de todo lo que vos decías poner. En el caso de recursos humanos puede ser el desempeño, no sé, de las personas del equipo, puede ser como una evolución, una historia en el tiempo. En el caso de finanzas puede ser como paso a pasos para, no sé, para generar inversiones o como un historial de algo. O sea, esto es como un documento maestro vivo. Entonces, bueno, cada vez que lo quieras usar, pones nueva sesión, agarras tu carpeta acá. La idea es que tengas una por tema. ¿Para qué? Porque después puedes ir a Cowork y si trabajás con un equipo, podés venir a proyectos y en proyectos podés subir entonces tu equipo. Si tenés como cuenta de empresa compartida, están viendo todo lo mismo, entonces están todos en la misma. De esta forma, también bajas la cantidad de alucinaciones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se cae Cloud, por ejemplo, o yo trabajo con alguien que no usa Cloud o queremos estar en la misma página, ¿qué es lo que yo haría? O sea, como son archivos en mi computadora, yo me los puedo descargar y los puedo pasar por mail. O sea, son archivos en formato MD normales. El archivo, el formato MD sería como un título y abajo como bullet points o algunas veces asterisco y otras cosas. Entonces vos se lo pasás, la persona hace el mismo procedimiento, va a Code, sube acá su carpeta y ya tiene todo, o sea, no le tenés que explicar nada y se basa con información de calidad y con la dirección. Esto sería como una automatización de la estrategia y siempre te va a ir recordando todo, o sea, siempre va recordando todo. Entonces vos le podés decir, ¿qué hice el mes pasado? ¿Qué me conviene hacer este mes? Como que todo tiene un hilo conductor que si trabajamos en negocios, realmente esto les va a cambiar un montón de resultados. Lo he probado con clientes y conmigo misma y les puedo afirmar que realmente hay resultados. Ivy, perdón, hay un montón de consultas y creo que antes de avanzar estaría bueno despejarlas sobre esto, así ya después seguimos sin, digamos, sin tener dudas desde el primer momento. ¿Te parece? Dale, perfecto, sí. Bueno, si quieren, a ver, yo voy administrando, Eliana, tenés la mano levantada y después yo voy administrando las que están en el chat. Dale, genial. Buenas, hola Ivy. Hola. Mm, Consulta, ¿le puedo pedir al mismo proyecto que tengo en el chat que me genere el MD? Que me diga, tipo, ya conoces, venimos hablando hace un año sobre este tema. ¿Me podés dar el input que necesito llevármelo al MD? ¿Vos estás hablando de pedirlo acá en el chat? Claro. Yo Bueno, hace yo un año ahora, vengo trabajando en un proyecto donde hablé, conté, y ahora le quiero decir, ok, todo esto ahora me lo quiero llevar al cowork, entonces quiero arrancar ya con todo lo que hicimos. claro, bueno, este es un tema, justo acá venía para esta parte que es por qué esto se hace acá y no se hace en Cowork o en chat. Y es porque chat, si bien algunas cosas recuerda, lo que va a recordar, algunas cosas se va a olvidar, o sea, no está entrenado, o sea, no tiene esta capacidad de code ni de cowork de armar como un hilo conductor entre todos, o sea, sí tiene, pero hasta ahí nomás. Puede haber algo que no te tome. Y también porque el chat se basa todo en conversaciones y no en archivos en la computadora. Entonces, lo que sí le puedes decir, bueno, haceme como un resumen de estas cosas, pero esto te lo deberías llevar yo recomiendo, o sea,
te vas a potenciar más como profesional si trabajas todo Claro, esto en Cloud Code por separado y si el archivo luego lo subís a Cowork si trabajas con alguien. Si sos vos claro. sola, entonces tienen que ser 100% desde Cloud Code, como para tener Claro, más. claro. Por eso yo digo, sacar lo que yo tengo en el proyecto, tipo de memoria y de instrucciones, que lo fue creando Claude a medida que yo iba hablando con él. No le dije, guardame esto en particular. Fue guardando. Entonces digo, Claro. eso, sacarlo y decirle, bueno, ok, ahora nos vamos justamente para, o sea, automatizar con la compu, porque yo termino haciendo, no sé, contenido de las redes sociales ahí, y después me lo llevo y me voy a otra plataforma. Y por eso preguntaba si simplemente eso se podía generar. Yo le puedo decir al chat, generame un MD para llevármelo al... Porque te va a hacer un archivo, o sea, en realidad el MD es un formato de archivo. El Claro. tema hay que ver es cuánto contexto recuerda todas las conversaciones. Bien, bien, Puede bien. ser que un poco o nada o que bastante, pero que haya cosas que después vos tengas que completar. Obvio, obvio, obvio. Listo. Gracias. Eso sí. Ahí te lo engancho con otra pregunta que es que tiene que ver con el archivo original que vos marcás de que hay que crear, si está vacío. También me generó esa misma duda. O sea, vos creas un archivo vacío y a partir del vacío le vas dando los prompts Claro, de, por sí. ejemplo, armarme el arquetipo, no, hacerme el overview y sobre qué mira para hacerte el overview. Claro, bueno, ahora después quizás para guiar mejor les voy a compartir unos prompts a modo de referencia, pero la idea es que vos trabajes sobre un archivo en blanco, porque claro, o sea, la idea es que la IA nos potencie y que la IA parta a partir de nuestra metodología y de nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, supongamos que yo quiera hacer una estrategia de marketing. Yo le voy a poner, créame un archivo en blanco y yo voy a ir escribiendo, vos en el prompt le pones, por ejemplo, actúa como, bueno, o no actúa, o decirle, bueno, soy una experta en marketing, mi empresa es, le pones la web, le pones todos los datos de tu empresa y corres una serie de prompts que van a ir armando como el hilo conductor de información de tu empresa. ¿Podemos Para ver cómo ejemplificar, cómo sí, se crea dicho archivo? O sea, sí. No, Sí, sí. es con ese prompt que les di, acá ya estás creando el archivo. O sea, lo primero que tienen que hacer es crear una carpeta en la computadora, o sea, sin nada, una carpeta, sin nada. A partir de Creo ahí, que ahí, sí. esa carpeta la van a poner cuando pongan code, que les va a pedir autorización, les va a pedir, por ejemplo, yo acá puedo venir, bueno, justo estoy ahora en la de mi hermana, pero acá les va a dar como un montón de opciones de carpetas que ustedes tengan en la computadora. Puedo poner Open Folder y me van a aparecer todas. Entonces, ustedes acá eligen la carpeta que hayan creado, o sea, la nueva. Yo puse demo, acá en demo tengo lo mío real de marketing, donde yo ya tengo cosas escritas, porque yo lo vengo trabajando en mi otra de Cloud, que por un tema tuve que cambiar la computadora hoy. Entonces, bueno, nada, pero en síntesis, si ustedes ponen una carpeta acá, que al principio no tiene nada, la carpeta va a estar vacía. Con este prompt, ustedes le están diciendo, créame un archivo, o sea, Cloud Code tiene la capacidad de crear archivos adentro de la computadora. Entonces vos le pones esto y le decís, créame un archivo en blanco. Y ese archivo en blanco lo van llenando ustedes con la metodología de ustedes. En el caso de marketing, por ejemplo, el primer prompt debería ser sobre, no sé, el TAM, por ejemplo, el tamaño del mercado, no sé, el SOM, a qué nicho voy a apuntar, a quién le quiero vender. El segundo debería ser sobre todo lo que es buyer personas. El tercero sobre bueno, vieron que uno le puede vender a todos, pero si le vendés a todos no le vendés a nadie. Entonces le decís, bueno, ¿a quién priorizo de todos los que le podría Sí. vender? El cuarto podría ser sobre, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a hacer ganar a mí? Bueno, todos esos prompts tienen metodología dentro, esa metodología dentro depende del profesional. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma distinta de hacer un plan de marketing y es ahí donde uno saca la mejor ventaja competitiva de la IA. ¿Por qué? Creo Porque, que ahí sí, ahí es donde combina con lo de Liana, que es cómo hago para, no es digamos, calcularme un TAM sobre esto, sino es yo te quiero decir cómo lo quiero que lo hagas. ¿Cómo le metes en el prompt? Tiene que estar todo lo que vos querés transmitirle, todo lo que claro. ella decía que ya venía trabajando. Tiene que ver con eso, digamos, es ahí en ese prompt donde te digo, ya tengo todo este trabajo desarrollado, ahora es tal cosa. Yo le puedo Claro, poner en el prompt toda la información que ya tengo de la empresa. claro, sí, le puedes poner todo y hasta le podés poner
bueno, o sea, esta es mi situación real, acá tengo mi estrategia de marketing, por ejemplo, le pones, y en el prompt le tenés que poner, o sea, si es para evitar que algo te falte, poner lo que vimos acá, que es lo de la entrevista. Entrevistame para hacer esto correctamente, decime qué información te falta, qué necesitas saber. Pero Y ahí en ahí el lo vas prompt es llenando. donde yo le puedo poner todo lo que yo ya tengo de la empresa. ¿Es verdad lo Claro. que digo? Sí, y metodología por detrás. A ver, voy a entrar un rato a mi Drive para mostrarlo completamente, donde, por ejemplo, algo de marketing por arriba sería, por ejemplo, después del Cloud MD, el prompt de marketing para tener una idea, ¿no? Es esto, por ejemplo. El Company Overview, después el IC, como que yo lo voy llenando con, o sea, esta es la metodología para hacer un plan de marketing, por ejemplo. Entonces, así como yo hago este plan de marketing, existirá una metodología para hacer un plan de finanzas, por ejemplo, un plan de ventas, Claro. lo que ustedes quieran hacer. Entonces lo van llenando con ¿Sí o sí en información inglés? que, ¿Sí o sí en inglés? ¿Sí o sí, sí en inglés? conviene que sea en inglés, lo entiende mejor. Puede ser en castellano también, no pasa nada, pero funciona mejor en inglés. Está como estadísticamente así. Entonces, bueno, la idea es que así como uno tiene una metodología, por eso digo que es una automatización de la estrategia de algo. Entonces, si uno tiene una estrategia para evaluar candidatos, por ejemplo, para una empresa, para hacer un plan de marketing, un plan de ventas, algo de finanzas, lo va llenando. Esto es a nivel planificación, pero también se puede usar no desde el punto de vista de estrategia, sino desde el punto de vista de, bueno, te voy a poner información que quiero que recuerdes siempre, como cosa de tenerlo como una especie de memoria acumulativa, donde la vas llenando y le vas preguntando, y o sea, esto está pensado para que sea táctico como no. O sea, vieron que acá les puse como varias funciones. Puede cumplir una función de estrategia y táctica, como también no. Puede ser realmente para conectar todo. Por ejemplo, un SEO puede ir a hacer esto y subir distintos CMDs de distintas áreas de la empresa y en una carpeta de su computadora la abre acá y le pregunta, por ejemplo, ¿lo de marketing tiene sentido con lo que me dice el de partnerships? ¿O no tiene sentido? Como que podés ver mucho más todo como una visión general. Sirve para múltiples cosas. Otra pregunta es, tengo mucha info en el chat. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo lo paso a Code ahora, no? Bueno, nada, poco. Lo que yo haría es, bueno, de abrir una nueva conversación de todo lo que recuerdes, intentar armarme esto y después con el tiempo se hace el proceso. Esto es un proceso que lleva tiempo si uno trabajó mucho en el chat. En Code, después vas, o sea, vas poniendo, no sé, o sea, le vas pidiendo que te entreviste, vos, o sea, si estás en el día a día te vas a ir dando cuenta que o sea, qué es lo que falta también, ¿no? O sea, o qué tenés en Drive y lo podés bajar a tu computadora para tenerlo siempre ahí, como que uno lo va como co-creando, ¿no? Como la idea es eso, esto es como, o sea, no es algo que hacemos una vez, o sea, yo abro mi MD marketing o de negocios todos los días. Y si trabajas con clientes, está bueno tener uno por cada cliente. Ok, y ahí la última pregunta y te dejamos avanzar. Em, ¿Cuál es mi visualización del resultado? Porque yo entiendo cómo vas populando el MD con todas estas preguntas o te entrevista y te pregunta, y vos cuando el resultado de eso, ¿no? De la estrategia de marketing o de lo que sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? Te lo va poniendo acá, por ejemplo, acá, ayer que le pregunté, ¿cuál es mi estrategia de marketing acá? Para hacer resumirme mi estrategia de Ah, marketing y ok. me la resumió. Y también en la computadora, ahora, bueno, yo puedo ir a mi carpeta donde creé la demo y me va a aparecer los archivos, me va a aparecer en texto humano. Me va a aparecer, o sea, yo voy a mi computadora, a la carpeta. Acá, bueno, ahora tengo que ver dónde elegí. Justo hoy, bueno, tuve como una situación fuera de mi control y tuve que cambiar la compu, pero si yo voy a a la carpeta de mi computadora, vas a ver archivos de texto, o sea, te aparece ahí escrito. No te aparece escrito así una cosa al lado de la otra, quizás te aparece una frase, te aparece acá numeral y acá te aparece tres bullet points, que ese es el formato Markdown. Si buscan en Google formato Markdown y van a ver, pero o sea, es texto que el humano lo lee, o sea, son palabras, te dice todo. Ok, no, ok. O sea, puedo entrar al MD, digamos. Claro, tal cual. Ok. Bueno, otra opción que también agiliza un montón, que es más allá, es un Cloud MD, que es otra cosa. Acá yo hice un MD de la estrategia de marketing, puede ser estrategia de finanzas, puede ser de un cliente para tener toda la información y ver cómo evoluciona algo en el tiempo o de lo que ustedes quieran.
pero también puedo crear un archivo de Claude MD que significa decirle cómo quiero que trabaje conmigo, o sea, si tiene que ser formal o no. Eso le decís al chat mismo, puede ser a Cloud Code, créame un archivo MD donde diga, por ejemplo, o guíame en crear un Claude MD. Entonces lo pones en la carpeta en la que trabajas, entonces siempre te va a tomar el mismo estilo de voz. Entonces te agilizás tener que decirle esto es así, así. Bueno, en síntesis, creo que hay por ahí, bueno, es una nueva forma de trabajar y es la que más se está usando para tener resultados de calidad. ¿Por qué? Porque te genera un hilo conductor en lo que vos realmente querés lograr y en lo que quizás dijiste que ibas a hacer en enero, pero en la mitad del año surgieron cosas imprevistos o un par de cosas que te hicieron que cambies la dirección cuando en realidad eso no era lo mejor. De hecho, a mí me ha dicho, ¿por qué querés hacer esto si tu objetivo principal era tal cosa? O le puedo decir, o le digo, mira, vino esta persona con esta propuesta y me dice, no coincide con lo que vos querés hacer, como que te guía en un montón de cosas que vos fuiste co-creando en esa serie de prompts y te pone un freno, que está bueno, ¿no? Te dice, esto te conviene, esto no, esto como una nueva forma de usarlo para todo lo que sería ramas fuera de developers. Cloud Code también es como nativa de developers, pero bueno, esta es la forma inteligente de trabajar si sos una rama humanística. Entonces decís, bueno, ¿por qué esto se hace acá y no en Cowork o chat? Bueno, chat, ¿por qué? Porque te lee lo que está en la pantalla, o sea, no va a tus archivos, tenés que copiar y pegar todo a mano. O sea, no se conecta tanto con ejecución. Cowork sí puede hacerlo, pero tiene un montón de permisos y Cowork avanzó mucho estas últimas semanas. O sea, tiene mucho más desarrollo todo lo que es Cloud Code en síntesis de lo que es producto de Anthropic desde antes y está un poco limitado en todo lo que es conectarse con un montón de herramientas. O sea, es posible encadenar esto en Cowork, sí, pero con fricción. O sea, lo mejor es tener como un documento maestro en Cloud Code de acá, si trabajamos en equipo subirlo a Cowork o subirlo si necesitamos crear archivos. Cloud Code para las ramas humanísticas, o sea, digo ramas humanísticas, pero entra, no sé, todo lo que no sea developers, en realidad. Cloud Code te piensa más las cosas, porque está para otras cosas. Entonces, para crearte un documento, si bien te lo va a hacer rápido, te lo va a hacer mucho más rápido y te va a lanzar más subagentes, todo lo que sería Cowork. Entonces, bueno, esta es una forma inteligente y estratégica de trabajar con Claude. ¿Por qué? Porque se construye conocimiento que se acumula, no respuestas que se pierden. Claude arranca cada tarea ya sabiendo todo. O sea, yo hoy no tengo que explicarle nada. Agarro, selecciono la carpeta en la que estoy trabajando, sea en mi marca, sea en la de un cliente, y ya tiene toda la información. Entonces es como que se separa de estar diciéndole reglas a realmente usar las reglas y tenés decisiones coherentes entre sí. El conocimiento es portátil y compartible. Bueno, acá hay unos referentes, Anthropic, de Emily Kramer, de Profound, que es la número uno en Estados Unidos de todo lo que es motores de búsqueda en inteligencia artificial, un montón de profesionales que no son developers, que están haciendo webinars y que están compartiendo estas mejores prácticas de Cloud Code. Y bueno, yo les digo que personalmente lo probé y funciona. Pero más allá de esto, o sea, esto no es una idea mía ni nada, o sea, esto es basado en cómo referentes fuera de todo lo que es rama IT developers automatizan trabajo estratégico. Entonces, bueno, hay un insight que dice que se dice que este es el estándar inteligente de trabajo que va a ir de hoy a 3 años, porque sería como automatizar la estrategia, porque se consumen muchos tokens también, mucha capacidad, pidiéndole todo desde cero, teniendo, no sé, un montón de MDs cuando quizás puedes tener un documento macro vivo, y todo esto a medida que pasa el tiempo es una práctica que se va a usar muchísimo más. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué son las skills, las habilidades, los plugins y conectores en Cloud. Bueno, con todo lo que es Cowork y Code, los skills tienen que ir en formato MD. O sea, es más o menos subir una skill que te va a quedar en una carpeta donde vos seleccionás. Acá. En cambio, en el chat vas acá a Customize o personalizar a skills y acá tenés distintas opciones. Podés explorar skills, las que Anthropic acá te da algunas por default. Con respecto a las habilidades barra skills, lo único que voy a hacer es que esto es muy genérico. O sea, supongamos que yo quiero tener una marca distinta, tener una habilidad de marketing acá. No, o sea, si me da resultados, sí, pero le voy a tener que meter mucha mano mía. Es mejor que yo crease mis habilidades desde cero. Vieron que yo tuve que cambiar de computadora por hoy. Bueno, cuando inicias sesión se te guarda todo lo del chat, pero lo de Cowork y Code no. Por eso es muy importante también si por algún imprevisto, no sé, cambio de computadora, que puedas como pasar estos archivos que queden en el Drive, que queden en distintos lados o que te los puedas pasar por mail. Por eso siempre, o sea, no depender solamente del chat, porque se cae, por ejemplo, supongamos que se cae esto, bueno, tener los archivos para otra cosa. ¿Qué es una skill? ¿No? Bueno,
En síntesis, una habilidad, una skill es cómo se hace algo. Por ejemplo, una skill puede ser, bueno, cómo voy a escribir yo mi copywriting para redes sociales, cómo voy a analizar este proyecto, cómo quiero hacer un resumen ejecutivo para mi marca. Quizás no quiero hacer uno tradicional, quizás quiero que tenga, no sé, un logo a la izquierda que quiera esto y esto. Como que yo le estoy diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Eh, entonces, al decirle cómo tiene que hacer las cosas, cuando yo estoy trabajando en Claude, no es que yo le digo, invocame esta skill, ni nada. Al crearlas acá, lo que va a hacer es que, al crear la skill, lo que yo estoy haciendo es decirle a Claude que lo use siempre, como que lo creas una vez acá y ya está. O sea, venís acá a Skills, tenés la opción de poner explorar habilidades o crear habilidad nueva. Recomiendo mucho todo lo que es crear con Claude, aprovechando que tiene el razonamiento más avanzado. Claude, bueno, ayer se lanzó un razonamiento nuevo, que es este, que es el más avanzado de todos, entonces es una buena oportunidad para ponerles tus metodologías y esto mismo te crea un archivo en formato MD. Como vimos, MD es Markdown y es el formato que más interpretan todo. Bueno, ¿qué son? Si se van a todo lo que es plugins, bueno, los plugins en Claude pueden ir a la parte de Cowork y les va a aparecer en la misma parte que le va a aparecer entrada a plugins. Plugins son un conjunto de habilidades. Es como que a las empresas dejan un conjunto de habilidades. Si buscan, por ejemplo, small businesses, te aparecen algunas, pero bueno, son genéricas para small businesses. Hay algunas cosas que están buenas, ¿no? Como que te automatizan esas skills, lo de, no sé, que te avisen cuando tenés una venta, si estás conectado a PayPal, un montón de cosas que sirven, pero recontra recomiendo como práctica profesional y que les va a cambiar un montón el trabajo, ir y sentarse, bueno, si yo hago este rol, o sea, ¿qué habilidades necesito decirle a Claude cómo hacer? Porque quizás las que hay acá, todas por default, son muy genéricas para lo que quiero lograr, sobre todo con lo que es trabajo creativo. Entonces van a Cowork, lo que decía recién, a Customize, y acá les va a aparecer las skills y la posibilidad de plugins, la habilidad nueva y todo lo que son los plugins, explorabilidades y acá los plugins. Después están los conectores, ¿no? Uno decide si conectamos esto con, no sé, con Canva, con Gmail, con ChatGPT, con Google Calendar, con un montón de cosas. Entonces, bueno, es como todo un trabajo de ver, bueno, qué conectores, o sea, dónde tengo mi suite de trabajo. La tengo en Google Workspace, la tengo en, no sé, o sea, tengo en Microsoft, ir agregando conectores en sí. Lo mismo para acá, para chat, como son espacios de trabajo distintos, hicieron para cosas distintas, viste que vimos, bueno, esto para, no sé, dudas rápidas o ver cosas así, pero esto más para trabajo intenso de archivos, que te crean archivos, y esto más para todo lo que es trabajo estratégico o memoria acumulativa, bueno, si sos developer, para realizar programaciones, bueno, o aplicaciones o alguna cosa web. Bueno, acá hay un paso a paso sobre cómo crear como, bueno, una skill en Cloud Code, que esto como ya lo vimos con el MD. Bueno, vamos a ver un poco de Cowork. Cowork tiene más subagentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo vengo acá a Customize y le puedo decir, perdón, vengo acá, le digo a Schedule y le puedo decir todos los días, New Tasks, le puedo decir todos los días a las 9 de la mañana, decime, por ejemplo, un reporte de todo lo que hice esta semana o de mis tareas. Entonces vos lo creas acá. O sea, como tienes esas cosas que chat no tiene. Tenés también todo lo que es Dispatch que se maneja desde el celular, ahora está en beta, o sea, no lo recomiendo tanto. O sea, todo lo que esté en beta es mejor como dejar que pase un tiempo hasta decir, bueno, esta es la mejor práctica, se usa así, por todo lo que es tema de seguridad y privacidad de datos. Bueno, en general, casi todo, o sea, casi todo lo mejor de Cloud lo van a aprovechar, o sea, lo que es agilidad del trabajo, más en Cowork que en Code. También están los artefactos. Si yo creo un archivo, me van a aparecer acá los archivos que creé, por ejemplo, no sé, bueno, justo este es del comité de productividad que estamos trabajando en un paper. Entonces, bueno, vi y se me guarda como un artefacto. En Cowork tenés artefactos que se cambian en tiempos reales, que son los live artifacts, pero en realidad son archivos como que cambian la información en tiempo real. Después están los proyectos, que ahora les voy a decir cómo, o sea, cuál sería una mejor técnica de utilizar los proyectos en chat y en Cowork. Y bueno, en Coach ya lo vimos que como quizás lo más diferente que se van a llevar hoy. Em,
Bueno, acá tienen un resumen de todo lo que se puede hacer en Cloud Cowork, después como para que lo lea más tranqui, pero son todas cosas que les agilizan mucho todo lo que es, por ejemplo, el manejo de herramientas. Vamos a hacer un poco de diferencias de modelos antes de seguir avanzando. Ayer se lanzó un modelo nuevo que es el 4.8. O sea, miren lo que es esto. Yo había hecho o sea, esta slide días antes en la semana y ayer veo que esto ya quedó obsoleto. O sea, esto avanza rapidísimo. El 4.7 no es el más potente, sino ahora el 4.8. Los modelos los cambias acá, a la izquierda. Haiku 4.5 sería el más parecido a todo lo que es ChatGPT, que es, bueno, respuestas rápidas. El 4.6 es como para el trabajo diario, que no te consume tanto toques y está un buen razonamiento. Y para todo lo que es estrategia, recomiendo, o sea, hacer todo lo del MD que vimos en Cloud Code con todo lo que es Opus, que es el más potente, el más potente de todos. Después está el pensamiento adaptativo, que lo que es decide cuánto pensar en función de realmente cuánto esfuerzo cree que va a llevar ese prompt, que también lo activas ahí. Con el modelo Opus 4.8 esto cambió un poco, antes tenías un botoncito, ahora el 4.8 utiliza por default el pensamiento adaptativo, o sea, vos pones y automáticamente Claude dice, bueno, voy a trabajar con este esfuerzo o con este nivel de dificultad según el prompt que le pongas, por eso el prompt es súper, mega, mega importante. Bueno, acá hay un par de ejemplos sobre cuándo usar esto, como por ejemplo, bueno, si sos estudiante o investigador, le pedís que te explique un concepto físico en etapa histórica, le pones pensamiento extendido o adaptativo como para que vea qué profundidad ponerlo. Si trabajas en IT, para que lea tu código varias veces antes de sugerirte un cambio. Si sos creativo, bueno, podés armar como, no sé, evitar agujeros en un guión que estés escribiendo, por ejemplo, si el personaje es coherente o no. Y bueno, y para decisiones personales también sirve. Acá un resumen de lo que recién vimos en chat, pero en general es para conversaciones puntuales, escritura asistida, brainstorming, todo eso. Y ahora vamos a ver todo lo que es el trabajo en sí con proyectos. Los proyectos, si vamos a proyectos, son cosas que Claude recuerda puntual. Por ejemplo, acá sabe todo sobre mi curso que doy, acá sabe sobre mi marca, acá sabe sobre no sé, mi marca personal. Es como que recuerda puntualmente esto, pero no tiene una memoria acumulativa tan avanzada como la que podés generar en Code. Y no se guarda en tu computadora. Entonces, si necesitas trabajar en algo y algún día pasa algo, es como que no tenés como que no ves tan rápido esa evolución en sí. En Cowork, lo mismo, el mismo proceso. Yo recomiendo usar esto, o sea, acá está bueno poner todo lo que es las cosas con clientes, por ejemplo, pero hasta cierto punto, o sea, siempre van a sacar lo mejor del trabajo acumulativo con clientes, donde uno necesita ver bien, por ejemplo, qué me dijo la semana anterior, o ver bien todo el historial, generalmente desde Code, y acá ir a lo simple, por ejemplo, no sé, esto funciona mejor con la conexión con herramientas, ver, por ejemplo, cómo, no sé, o sea, tengo que realizar este cambio en la web de este cliente. Entonces, bueno, le pones acá la captura de pantalla y vas trabajando para tener un log, pero toda la estrategia la tenés viva acá y bueno, se la puedes compartir acá en todo lo que es proyectos. Entonces, supongamos que yo quiero crear contenido para mi marca personal. ¿Cuál sería el primer paso? Sería ir a Code, acá, seleccionar la carpeta en la que voy a trabajar. Voy a poner esta de demo que fue la que creé acá. Acá tiene mi estrategia de marketing. Una vez que me diga acá, o sea, esto tiene más de una estrategia de marketing porque es una carpeta que yo si quiero le puedo agregar más archivos en formato MD, entonces tiene mi plan de contenido, ya tiene todo, me da algo. ¿Qué haría después? Iría a chat, a proyectos. Hay una forma de comunicación auténtica que es creando un clon digital para que la comunicación sea completamente auténtica, que es cuando vos creas un sistema nervioso digital, que es como cuando vos te clonas para sonar auténtico. Eso es otro proceso, quizás da para otra charla, pero vendría acá y le diría, decime este copywriting que me tiró Cloud Code según mi estrategia, según como yo hablo. Una vez que me venga acá, ahí recién voy a chat o a Cowork y le digo, escribimos copywriting para mejorar esto con técnica de copywriting. Entonces, si yo tengo la habilidad creada de copywriting, me lo hace. Si yo quiero seguir sonando auténtica, quizás esto más para escritura de mails u otras cosas, ¿qué es lo que haría? Le diría que además analice según inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tengo no sé, una habilidad que te comunica con inteligencia emocional las cosas que querés comunicar. Entonces vieron que el proceso es mucho más largo que decirle,
esta es mi estrategia, escribime como un copywriter experto. Como realmente trabajar con IA es meterle metodología en cada parte del proceso, metodología en autenticidad, en estrategia y en inteligencia emocional. Sobre todo, o sea, vieron que uno manda un mail y ya no sabes qué te responde, si la IA o la persona. Entonces, bueno, algunos mails sí está bueno sentarse con criterio, pero también hay otros que está bueno hacer como un roleplay. Para lo que sirve mucho la IA en ventas es para todo lo que es simular ventas o empatías, como hacer un roleplay, por ejemplo. ¿Qué objeciones me diría este potencial cliente? Entonces, todo esto lo podés llevar a habilidades y entonces vas teniendo como conversaciones de co-creación previa a reuniones o a crear contenido que puede ser como interesante. Entonces, en sí, bueno, esto es para proyectos, también usará como una vez que tenga mucha información, se activa un modo para expandir más su capacidad. Bueno, los artefactos que lo vimos que son proyectos. Ahora vamos a ver todo lo que es conectores MCP y la nueva era de la monetización del conocimiento. Vieron que acá yo puedo ir a conectores en el chat y acá me va a decir con todas las cosas con las que yo estoy conectada. Bueno, si yo estoy conectada con Google Calendar, le puedo decir, por ejemplo, no sé, quiero saber no sé, mis reuniones de hoy. Si tengo conexión con mi CRM, que es HubSpot, le puedo decir, decime qué contactos tengo hoy en el CRM, a quiénes les envié un mail, en qué estado están, o sea, sin necesidad de entrar acá. Algo que está surgiendo nuevo es hacer MCPs de conocimientos. ¿Qué significa eso? Acá tengo un ejemplo, que es Emily Kramer, que es la ex CMO de Asana, que ella tiene una newsletter de marketing muy, muy buena, que lo que hace es que o sea, te suscribís a esa newsletter y ella te da una URL, un conector, donde vos podés poner acá, añadir conector personalizado, tenés el nombre, podés como añadir la URL que ella o cualquier profesional te da. Es como que terminás accediendo al cerebro de ella. Es como si vos conversases con ella o ella te da ciertas habilidades en el... Esta es una nueva forma de monetizar el contenido que se viene y se va a hacer más. Yo, bueno, nada, acá estoy todavía creando el mío, no lo terminé, pero si tengo una URL, yo se las podría pasar y ustedes podrían, no sé, conversar conmigo cómo determinados temas o consultar una nueva forma de monetizar el conocimiento. Vamos más para este lado. Se dice que el futuro es cero clic, o sea, casi cada vez menos entrar a webs y más estar en la IA. De hecho, o sea, lo vemos hoy mismo con todo lo que es motores de búsqueda de IA, ¿no? O sea, uno ya le pregunta a ChatGPT, no sé, ¿dónde compro esto? ¿Quién es este profesional? O todo desde acá mismo. O sea, quizás mi cliente ni siquiera está en LinkedIn, pero está en Claude trabajando. Entonces yo le puedo acercar una URL de mi cerebro profesional. ¿Cómo se crea esto? Con Claude mismo, o sea, es como ir co-creándolo, o sea, acá no hay ningún botón, pero bueno, es cuestión de entrar a chat o a code e ir viendo y decir, bueno, quiero hacer un MCP de mi conocimiento, ¿cómo se hace? Probablemente sea con un archivo MD para que lea todo y a partir de ahí se empieza a crear. Y, Eh, Ivy, ¿cómo lo monetizás? Porque lo que yo doy es una URL, esa URL es un drive, pero yo le diría, no sé, en mi landing page o en mi newsletter, le diría, bueno, si te suscribís a este contenido, recibís más contenido para trabajar en tu cloud. No sé. Eso, entonces, a partir de ahí yo puedo validar, por ejemplo, alguien pone la URL y si no está en una lista de personas que me hayan pagado, por ejemplo, no puede acceder. Ok, o sea, genera suscripción a vos como profesionales. La verdad que Claro. es oro en polvo lo que estás diciendo. No, es una, si quieren síganla, Emily Kramer es una de las primeras, es ex CMO de Asana y es la tendencia que se viene, están todos con esa. Hay más referentes de Substack, pero Emily